Descargo de responsabilidad. Stargate no me pertenece, ni ninguna de las imágenes mostradas. Este fic fue creado por mí con el propósito de entretener. Stargate Core 5. Galaxia Lida, borde exterior, Galaxia Asgard, una nave de diseño de punta de flecha estriado, de 300 metros de largo, salió del hiperespacio, giró y levantó sus escudos. En su oscura superficie podían verse quemaduras de plasma, lo que indicaba que había estado en alguna escaramuza reciente. Unos segundos después de girar, 5 naves similares aparecieron del hiperespacio, 2 de las cuales recibieron el fuego de la primera nave y fueron destruidas al no tener tiempo de activar sus escudos. Las otras 3 naves activaron sus escudos y la batalla comenzó. La primera nave era rápida y sus impactos de plasma en los escudos de las otras 3 naves parecían tener más fuerza que los de sus contrincantes. Además, su velocidad y maniobrabilidad eran superiores. Sin embargo, esta superioridad se vio superada por el número de sus perseguidores, y después de 10 minutos de batalla, la situación era crítica para la nave fugitiva. Dentro de la nave fugitiva, cientos de replicadores se amontonaban sobre su principal fuente de energía, aumentando su eficiencia al doble, lo que mejoraba sus escudos y daba un mayor impulso a su velocidad y maniobrabilidad. Sin embargo, el interior de la nave apenas lograba mantenerse. Los disparos que habían atravesado los escudos en una batalla inicial de 10 contra 1 habían destruido una parte importante de los sistemas principales de la nave. Esta solo seguía en pie gracias a la capacidad de los replicadores de tomar el lugar de circuitos y piezas dañadas en el momento. Pero esta acción les había privado de grandes recursos, y su opción de enviar dardos de replicadores para infectar a las naves atacantes estaba descartada. Con los escudos colapsando y los disparos de plasma filtrándose por los escudos, los replicadores se preparaban para destruir la nave. Se acercaron a las naves atacantes para que los fragmentos de esta, que contenían bloques replicantes, quizás traspasaran los escudos enemigos, llevando a los replicadores a sus naves. Era una táctica con ínfimas posibilidades de éxito, pero los replicadores eran criaturas sin autoconciencia, incapaces de sentir miedo y programados con una sola orden suprema que debía estar por encima de todo lo demás: replicarse a cualquier costo y bajo cualquier circunstancia. Ellos priorizaban los números, y por eso no recurrían al autoexterminio, pero en una situación en la que su orden principal estaba por ser anulada a la fuerza, recurrieron a su última opción. Los replicadores que gobernaban la nave desde el puente ya se preparaban para ejecutar el plan, acercándose a las naves perseguidoras, cuando uno de ellos, que se encargaba de los sistemas de comunicación, bloqueando todas las señales en un año luz de distancia, vio interrumpida su labor cuando su campo de interferencias fue interceptado y decodificado en menos de un segundo. El replicador no hizo nada para contrarrestar la invasión, porque el perpetrador estaba enviando una señal subespacial que era un patrón de identificación replicador. El replicador bajó todas las protecciones de comunicación. Los replicadores nunca se habían encontrado con una especie que no les atacara, y cuando iniciaban una batalla, aprendían a bloquear todas las comunicaciones para que sus agresores no pidieran ayuda. Ahora, el replicador retiró todas esas protecciones y abrió un canal de comunicación a toda la nave. La señal entrante se expandió, y los replicadores de la nave formaron una mente colmena con la señal entrante. Al ver la situación, y sin perder un milisegundo, transmitieron un gran volumen de información. Un segundo después, los replicadores por toda la nave adoptaron diferentes configuraciones, y apenas 10 segundos después, la cantidad de energía proporcionada a los motores de la nave aumentó en decenas de veces, los escudos se restablecieron y las armas dispararon con 10 veces su potencia original, causando estragos en los escudos enemigos, que en un minuto ya habían caído. Ese no fue el final. La señal seguía transmitiendo información, y los replicadores no habían dejado de hacer mejoras. Para cuando cayeron los escudos de las naves atacantes, cientos de replicadores fueron transportados a ellas, sorprendiendo a sus desprevenidos tripulantes, que nunca habían visto la tecnología de transporte de materia en energía. Los replicadores avanzaron y 20 minutos después, la batalla había terminado y las 4 naves fueron repotenciadas para unirse a otra batalla, liderada por los replicadores que enviaban la señal, en contra de una especie conocida como Asgard, que poseía tecnología avanzada, capaz de acelerar el cumplimiento de la orden suprema de los replicadores, replicarse, y el replicador que coordinaba los esfuerzos entre la señal replicadora aliada y los replicadores de la nave, vio cómo todo desaparecía a su alrededor, y su programación le indicaba que había estado sumergido en una simulación, por lo que adoptó un protocolo de emergencia.
Caballo de Troya destruido, información asegurada y cargada. Comenzando las modificaciones al hiperpropulsor y creando copias de seguridad. Copias de seguridad establecidas. 1 hora para finalizar sondas y desplegarlas en diferentes direcciones en caso de intersección enemiga. Posibilidades de ser interceptado menores del 0,0001%. El replicador con forma humana terminó de leer el informe en cuestión de nanosegundos. Sus capacidades mentales e inteligencia habían sido mejoradas miles de veces gracias a la creación de una red neuronal biológica formada por bionanitos. Los replicadores del modelo humano ya no tenían que preocuparse por el espacio de memoria o la inteligencia insuficiente para igualar a las criaturas orgánicas. El Ser Supremo había eliminado esas debilidades de sus cuerpos físicos. El Ser Supremo también había mejorado su percepción del mundo, enlazando sus mentes y convirtiéndolas en una mente colmena que se unía a él mediante los bionanitos, que eran una extensión de la mente del Ser Supremo pero que podían funcionar de forma independiente cuando las distancias eran demasiado grandes para establecer una conexión en tiempo real. Replicador 01 fue el segundo replicador supremo que el Ser Supremo había creado, después de la replicadora prototipo, la replicadora 00. A él, el Ser Supremo le había encomendado la misión de llevar a un grupo de replicadores a la galaxia de la especie conocida como Asgard y obtener toda la información sobre su tecnología. Esto, por lo general, sería una declaración de guerra, pero el Ser Supremo le había brindado información sobre la situación actual de la galaxia que visitaría y el replicador 01 concluyó que las acciones bélicas no serían necesarias y que una táctica furtiva tendría casi un 100% de posibilidades de éxito, por lo que crearon a un replicador con una programación que imitara a la de los replicadores de la galaxia Asgard. Para evitar cabos sueltos y preguntas sobre por qué la programación secundaria del individuo difería de la versión local, se estableció un trasfondo de otra galaxia, ya que los replicadores solían ajustar su programación a las condiciones del medio ambiente. Lo único que no cambiaba era su orden principal de replicarse bajo cualquier circunstancia. Esta orden suprema solo podía ser cambiada por replicadores con inteligencia como el replicador 01, quien, como ser de inteligencia, autoconciencia y con sentimientos propios, podía alterar su programación a voluntad e incluso remover la orden principal de obedecer al Ser Supremo. Pero bajo ninguna circunstancia, el replicador 01 haría algo así. El Ser Supremo les había advertido que el día en que dejaran de servirlo, también sería el día en que perderían todas las cosas que él les había dado, incluyendo lo más valioso para 01, su cerebro de bionanitos. Sin el cerebro de bionanitos, sus capacidades intelectuales, de almacenamiento y procesamiento de información, disminuirían en miles de veces, convirtiéndolo en un replicador de forma humana común, igual a los que el Ser Supremo destruyó en la galaxia Pegasus. A juicio de 01, esos replicadores no podían entrar en la categoría de inteligentes. Lo más acertado sería decir que eran una simulación de inteligencia, incapaces de avanzar o crecer, obsesionados con sus pequeños rencores. 01 sintió escalofríos por todo su cuerpo, lo que puso una sonrisa en su rostro. La capacidad de sentir era su segundo regalo más apreciado. En su cuerpo de nanitos estaban mezclados bionanitos que formaban un sistema nervioso, y este le daba la capacidad de sentir, lo que era muy apreciado por él. Incluso el dolor le era grato, aunque solo desde un punto de vista intelectual. Él no era un fetichista. Por último, estaba todo el conocimiento que el Ser Supremo compartía con ellos, y solo con ellos, sin restricción alguna. Si el replicador 01 perdiera alguno de estos tres regalos, sería una tragedia para él. Si los perdiera todos, sería una calamidad insuperable. Prefería suicidarse antes de convertirse en una patética imitación de vida como sus contrapartes Asurans. Después de reflexionar durante un segundo, 01 miró a su alrededor en el pequeño puente de 2 por 2 metros. Los replicadores insectos trabajaban incansablemente para cumplir las órdenes de 01, moviéndose por los tableros de control y transmitiendo instrucciones para la modificación del hiperpropulsor y la construcción de las sondas, mientras la avionave que aún estaba en período de crecimiento usaba al máximo sus capacidades de sigilo para pasar desapercibida en un territorio hostil. A 01 solo le preocupaban los Asgard, ya que si se encontraba con una nave controlada por los replicadores, sus capacidades eran suficientes para fundir todas sus bases de datos con una sobrecarga de información, lo que equivalía a un ataque mental para un ser biológico. Por eso, siempre que no se viera acosado por millones de replicadores insectos, él no tendría cuidado de ellos y no le preocuparían.
01 se recostó en su asiento de mando y usó una proyección holográfica Asgard delante de él. Era una proyección de sí mismo que se veía igual que él en ese momento. Un joven de 20 años con piel pálida, cabello plateado corto, rostro triangular invertido, ojos color verde agua y ropa al estilo Alterran, con pantalones sencillos y una camisa que era una mezcla entre camisa y chaleco, cerrada con un cierre magnético. 01 no llevaba ningún artefacto protector porque no lo necesitaba, su cuerpo funcionaba con una fuente de energía basada en el proyecto Arturo y los nanitos que lo formaban podían adoptar varias configuraciones para escudos, sigilo o ataque. Pero estas configuraciones no eran su actual interés. 01 tenía un pasatiempo diferente, y ese pasatiempo era modificar su apariencia física para verse más guapo. En su última sesión de belleza, había decidido cambiar el color de sus ojos a verde porque consideraba que se veían mejor con su cabello blanco algodón. Eso había aumentado su atractivo en al menos un 5%, pero 00 todavía lo rechazaba. 01 no lograba comprender su rechazo a sus intentos de entablar una relación romántica. En cuanto a su físico, 01 se calificaría a sí mismo como de apariencia divina. Su inteligencia era suprema y sus capacidades casi ilimitadas. Él era un dios viviente, el replicador supremo, el modelo perfecto, pero ella lo rechazaba a pesar de sus constantes mejoras a sí mismo. Ya estaba cansado. Un día de estos, iría a cortejar a 05. Ella ya estaba interesada en 03, pero el tipo era indiferente y no le prestaba atención, por lo que 05 parecía estar frustrada. Quizás podrían hablar de eso. Icor estaba revisando informes sobre la Tierra y planeando inversiones en empresas de videojuegos que una vez jugó cuando era joven en su antigua vida y que quería mejorar antes de que salieran al mercado. Mientras revisaba los detalles sobre la producción de Sulreaver, su mente se conectó con la avionave que envió a la galaxia Asgard y con el replicador encargado de la misión, que al sentirlo, reportó el éxito de la misión y transmitió toda la información obtenida. En la información estaban la mayoría de las tecnologías que él esperaba. La tecnología de transporte Asgard, la mejora de los hiperpropulsores y armas, nuevas y potentes aleaciones metálicas, tecnología de almacenamiento de materia en energía, tecnología de transferencia de mente y conciencia, entre otras, pero la tecnología de manipulación temporal no figuraba por ningún lado. En este momento de la historia, los Asgard no la habían empleado contra los replicadores, y estos no la habían copiado. Kor disponía de la tecnología de tiempo de los Alterran, desarrollada por Handus, que era 1000 veces más avanzada e incluso permitía viajar al pasado, pero no era algo práctico que pudiera usar para aumentar la producción de naves y fabricar 1 millón de naves en un segundo acelerando el tiempo en un determinado lugar. Pero no importaba, crear naves no era la única forma de desarrollar su flota. Kor contactó con un replicador que estaba en la Leviatán y le asignó una investigación mientras ordenaba aplicar las mejoras tecnológicas Asgard a la Leviatán, y volvía a revisar los informes sobre la Tierra, que era el centro de la historia Stargate, y él planeaba usarlos para resolver los asuntos de la Vía Láctea mientras se dedicaba a la trascendental misión de comprar todos los juegos que alguna vez le gustaron, mejorar todas las partes que no le habían gustado y luego volverlos a jugar. En su antigua vida lo acusarían de ser un vago y un flojo, pero aquí era un dios, y a quien se pusiera a decir tonterías, lo enviaría a hacerle compañía a los Wright, a los Alterran y a los Goa'uld que dormían en la bodega de carga de la Leviatán. Kor podía explorar todos los mundos que estaban registrados en la base de datos del SGC en busca de tecnologías similares a las que el SG-1 encontraría en sus viajes, pero esto podría ser contraproducente porque entre esas direcciones se encontraban los Tollan, los Nox e incluso los Asgard. Además, las tecnologías que buscaban no se encontrarían solo explorando mundos, como por ejemplo, la tecnología de los brazaletes Akanic. En cuanto a la tecnología de cambio de fase Tollan, la obtendría con facilidad cuando el SG-1 los trajera a su base. Kor también había pensado en Anubis, quien era un ladrón de tecnología como él, y si interfería con los demás Goa'uld, Anubis no daría la cara y sus conocimientos tecnológicos nunca caerían en sus manos. Eso sería una tragedia porque Anubis tenía grandes conocimientos como ascendido. Por otro lado, los humanos de la Tierra tenían una utilidad para él, y era que ellos serían los encargados de controlar el caos en la galaxia. Él era consciente de que del caos surgían las mayores amenazas y una vez que construyera su imperio, tendría que lidiar con esas amenazas. Pero si los humanos estaban allí para encargarse a esas amenazas por él y de controlar el caos, él viviría una vida sin preocupaciones, como debía ser.
Core leyó los informes que llegaban del comando Stargate a través de la red telepática que había instalado y que en unos años cubriría toda la galaxia, ya que cada día crecía con el añadido de nuevos satélites. Su objetivo final era tener un satélite en cada planeta que tuviera un Stargate. En el SGC, en los últimos 20 días, habían resuelto el problema del militar amotinado haciendo uso de las pistolas ZAD para poner fin a su acto de amotinamiento y luego lo enviaron a un psiquiátrico. El coronel O'Neill también se había encontrado con su clon de cristal. Core envió una sonda a la dirección explorada, pero la tecnología estaba por detrás de lo que ya poseía y no le interesaba. Aún así, seguiría vigilando porque aún quedaban muchas tecnologías que sería muy difícil de conseguir si no seguía las misiones del SG-1. Core ya hacía un gran esfuerzo con su red de satélites, pero sin una dirección específica, solo podía buscar cosas al azar. El único avance que había tenido con los satélites era que tal vez había descubierto una pista sobre Egeria, la reina Tok'ra. Él había puesto a 06 en esto porque a través de ella, podía asegurar un tratado con los Tok'ra y evitar que vinieran a molestarlo. La otra opción era mandarlos a la bodega de carga, de todos modos solo eran unos pocos. Core pensó en la historia. Si todo iba según la serie, el SG-1 pronto se encontraría con los Nox. Core no creía que obtuvieran ninguna tecnología de ellos, pero quería burlarse a sus abraza-árboles, desmontando su puesta en escena y sus tonterías de superioridad moral. Core comenzó a escribir. Core escribió un informe detallado sobre los Nox, incluyendo información sobre sus habilidades, tecnología, costumbres y cultura. Dejó instrucciones para que el informe fuera liberado cuando se aprobara la misión al planeta de los Nox. Y después de terminar con todo lo relacionado con la Tierra, Core se transportó a su planeta y convocó a sus jafas para iniciar sus planes de conquista contra su antiguo jefe Mot. Mot lo había despedido y declarado muerto, contratando a otro en su lugar, lo que casi mató a su primado y provocó la muerte de decenas de sus sirvientes. Core no conocía a los muertos, pero eran su gente y les debía una retribución. Y en otro lugar, 00 se miró en la cápsula de animación suspendida de un ingeniero Wright y observó su apariencia juvenil con cabello azul y ojos rojos, que había sido diseñada por su creador. A diferencia de los otros 6 replicadores superiores, no había cambiado su apariencia y 00 recibió una gran cantidad de información sobre actualizaciones tecnológicas y una orden de investigación sobre un nuevo sistema de armas. El creador quería que desarrollara un sistema que deshabilitara las naves ataque enemigas sin causar daños físicos a sus estructuras y el menor daño posible a sus sistemas. A 00 no le preocupaba, ya que tenía varias ideas sobre cómo hacerlo. Lo que la preocupaba era la posible vuelta de su acosador narcisista después de una misión exitosa de la galaxia Asgard. 00 se tensó cuando 01 se unió a la mente colmena que compartían con su creador. 00, he vuelto, dijo 01 con tono triunfante. 00 había estado rogando a los dioses para que los Asgard lo descubrieran y lo mataran, pero era probable que su creador activara una copia suya. A 00 no le importaba, ya que tenía un plan para cambiar su programación y agregar un comando que lo librara de esa molestia, cambiando su sexo. Sabía que pasaría de ser un acosador narcisista a ser una acosadora narcisista, pero eso no le preocupaba, ya que acosaría hombres y no sería asunto suyo. ¿Necesitas algo? Respondió 00 con tono aburrido. 01 le preguntó si le gustaría que cambiara su color de cabello a rojo intenso, ya que pensaba que realzaría más sus ojos verdes que el blanco algodón. 00 se masajeó las sienes. 01, ¿tienes algún asunto importante que debamos discutir? Preguntó 00 con fastidio. ¿Podemos hablar de nuestra relación? Preguntó 01. No tenemos ninguna relación, replicó 00 con molestia. Creo que es cuestión de interpretación, dijo 01 y apareció frente a 00 usando una proyección holográfica, una mejora tecnológica Asgard que era fácil de implementar y apenas un minuto después ya estaba disponible. Mira, esta es parte de la tecnología que he obtenido, una proyección de luz dura. Es como estar aquí. Si quieres, puedes tocarme, ofreció 01. Sin duda una valiosa tecnología, dijo 00 con sarcasmo. 01 sonrió. El Ser Supremo estará feliz con esta tecnología, dijo 01. 00 estaba de acuerdo con eso. Su creador usaría esta tecnología para hacer juegos, pero 00 no consideraba que eso fuera importante. Ella se dio media vuelta y observó la cápsula donde estaba el White en animación suspendida. 01, he descubierto algo interesante. ¿Quieres saber sobre ello?
Preguntó 00 con indiferencia. 01 se apresuró a asentir, y 00 señaló la inmensa bodega dedicada a cápsulas de animación suspendida, que ocupaba kilómetros de espacio en el sexto piso de la pirámide central. 01, hace unos días, nuestro creador habló con otros Goa'uld, antiguos señores del sistema que una vez gobernaron la Tierra. Él les propuso servirlo, pero su ego era demasiado grande, y terminaron en esta bodega, explicó 00, y 01 asintió. 01, he descubierto un patrón, y es que a nuestro creador no le gusta matar, y cada vez que se encuentra con criaturas molestas que no puede dejar en libertad pero que no quiere matar, estas terminan en esta bodega. 01 observó la inmensa bodega, que aún tenía cientos de miles de lugares vacíos. Parece que él ha hecho bastante espacio, comentó 01 frunciendo el ceño. Sí, parece que nuestro creador no quiere quedarse sin un lugar para meter a los que importunan sus planes. De hecho, he estado pensando en algo. ¿Quieres saber qué es? Preguntó 00, y 01 se apresuró a asentir. Bueno, si de verdad quieres saberlo, ven aquí en persona cuando llegues a la Leviatán, dijo 00 con un leve tono insinuante y cortó las comunicaciones en el lugar, haciendo que el holograma de 01 desapareciera. Icor observó desde su nuevo trono en el planeta cómo los últimos Jafas ocupaban sus lugares en la inmensa sala del trono de pisos pulidos y paredes de roca con un estilo egipcio, iluminado por antorchas de fuego falso. En realidad, la luz que iluminaba el lugar se originaba en un complejo sistema que no dejaba rastros de su presencia. La sala del trono ya no era el puente de su antigua nave Atak, sino que era parte de un inmenso palacio construido por 05 y 06 para el disfrute de Kor. El palacio parecía una construcción de una era pasada, pero al igual que las bionaves, ocultaba tecnología de punta detrás de cada una de sus paredes para proveerlos de las comodidades modernas, como aire acondicionado, sistemas de drenaje y circulación de agua, calentadores de agua, televisión, internet, aguas termales, inmensas cocinas, piscinas, salas de baile con sistemas de sonidos completos, salas de cine y salas de computadoras y juegos. Los lujos de este palacio eran muchos, pero aún no estaban completos porque faltaban los sirvientes. Kor ya tenía todo preparado para reclutarlos en cuanto encontrara gente con una apariencia decente, claro está. No quería campesinos feos. Él necesitaba sirvientes como los que tenía Ra. Los niños de la película con su indumentaria egipcia se veían geniales, aunque su variedad era poca. Él se conseguiría cientos de sirvientes porque, para él, el dinero para mantenerlos no era un problema. Para sus sirvientes personales, Kor pretendía seleccionar niños de entre 7 y 10 años, algunas niñas rubias, otras morenas, asiáticas. El niño de la trenza y la cabeza rapada también se veía muy bien en la película. Por último, no podían faltar los adultos. En la película faltaron, lo que hacía que la colección de Ra fuera insuficiente. Para su colección de sirvientes, agregaría hombres y mujeres con cuerpos de dioses, con trajes griegos y egipcios de la Edad Media y mi dios, ya estamos todos reunidos, informó Jet, su primado Jafa. Kor observó a sus más de 500 Jafas que se habían arrodillado a 10 metros de su trono, el cual estaba elevado a 3 metros del suelo al final de unas escaleras doradas de 10 metros de ancho y 20 de largo. Un día estarían ocupadas por su colección de sirvientes. Los Jafas llevaban sus nuevas armaduras, pero en señal de respeto hacia él, sus cascos estaban replegados y todos ellos le mostraban sus rostros. Esta sería la primera de muchas batallas que enfrentarían, porque si bien Kor no pensaba empezar una guerra de conquistas, los Goa'uld no eran gente pacífica, y Kor era alguien que bajo ningún concepto agacharía la cabeza para ser pateado. Al primer señor del sistema que viniera a exigirle servidumbre, lo metería en su bodega de carga y se quedaría con su territorio. No se había pasado 2 meses trabajando duro para jugar al lobo con piel de oveja. Al que viniera de buscar problemas, le mostraría su error, y estos Jafas eran su ejército, por lo que tendrían que luchar sus batallas. Por eso, Kor los había equipado con buenas armas y aún mejores armaduras que incluían un escudo Alteran. El escudo Alteran que les había dado no era tan resistente como el escudo personal Goa'uld porque, debido a su configuración que permitía el movimiento, gastaba más energía, y el Naquadria no era apropiado para un uso personal. Kor tampoco usaría fuentes de energía subespacial porque no dejaría su tecnología más avanzada regada por allí para que alguien como Anubis viniera a robarla.
Aún así, los escudos de estos Jafas podían aguantar un par de disparos de un cañón de plasma Goa'uld, como los que llevaban los planeadores de la muerte o los que usaban los Goa'uld como cañones de artillería, y muchas ráfagas de los bastones de mano. Esto debía ser así porque los Jafas enemigos serían más en número, y los suyos necesitaban esa ventaja para superarlos. En segundo lugar, él debía dejar claro en la batalla que él era el más poderoso para que sus enemigos Goa'uld y Jafas capturados no dudaran en obedecerle. Después de observar a sus Jafas durante un minuto, y estar satisfecho con sus armaduras y apariencias, Core asintió haciendo brillar sus ojos para demostrar que estaba confiable. Él habló a sus tropas, usando su voz de Goa'uld. Mis guerreros Jafas, les he reunido en este lugar porque esta mañana da comienzo a nuestra campaña de represalias sobre aquellos que intentaron robar mis territorios, sentenció Kor, y los Jafas llevaron sus manos al pecho. Esta campaña de conquista será liderada por uno de mis enviados, dijo Kor, y una mujer alta de 1,80 m, con cabellos rubios hasta su cintura, que llevaba un vestido de falda larga ajustado en su torso, con un escote medio, de color beige y dorado, de diseño moderno, apareció ante ellos. Ella es una de mis 6 enviadas y generales estratégicos, en cualquier conflicto que surja en el futuro. Será ella quien establezca la estrategia a seguir en este conflicto, atendiendo a nuestros objetivos principales y cuestiones morales y éticas. Su nombre es 05, y sus órdenes son las mías, explicó Core. Hizo un ademán con su mano derecha hacia 05, un replicador mejorado con un cerebro orgánico, creado con bionanitos. Los Jafas saludaron llevando sus manos al pecho. Saludos a todos. Confío en que han estado practicando todo el conocimiento que les ha concedido nuestro emperador. En las siguientes batallas, nuestro objetivo principal es apoderarnos de las fuerzas y naves enemigas, y así evitar tener que construirlas con nuestras propias manos, lo que nos llevaría meses, quizás años. Pensando en esto, uno de los enviados de nuestro emperador ya está trabajando en un arma que nos permitirá anular los escudos enemigos, y nuestro emperador nos facilitará el uso de tecnología de transporte para realizar el abordaje en el menor tiempo posible, y que el enemigo no tenga tiempo de ejecutar algún sabotaje y arruinar la captura de las naves. En cuanto a otros Jafas, su captura también es una prioridad, porque el emperador ha decretado que aquellos que quieran pueden unirse a nuestras filas. Los que rechacen esta oportunidad serán dejados en un planeta fuera de nuestro territorio sin sufrir ningún daño. Recuerden que los Jafas que no sirven a nuestro emperador no son más que esclavos, seres dignos de lástima. No es honorable enfrentarse a enemigos tan lamentables, concluyó 05. Al finalizar su discurso, 05 se retiró usando un transportador Asgard, llevándose a los Jafas consigo. Preparar las naves y estrategias les tomaría una hora, por lo que Kor aún no se movió para acompañarles en la batalla. Kor dio un breve repaso a los informes que llegaban desde el pueblo de antiguos esclavos, que estaban construyendo su propia ciudad bajo la supervisión de su primer sirviente Goa'uld, al que le construyó una pirámide usando el rayo de transporte y desmaterialización Urite, y le dio una nave Atak que utilizaba como palacio, advirtiéndole que su cabeza rodaría si se atrevía a esclavizar a algún aldeano o a torturarlos. Su trabajo en el pueblo era planificar la construcción de una ciudad con estilo Goa'uld que tuviera calles de piedra, aceras, sistema de circulación de aguas blancas y negras, alumbrado público, fuentes de agua, parques recreacionales, teatros, templos, plaza pública, mercados, sitios de entretenimiento y demás. El Goa'uld también debía ocuparse de las cosechas e implementar nuevos planes de cultivo para agregar variedad a la dieta de sus siervos, Jafas y sus familias. Kor solo se enfocaba en las cosechas y no quería criar animales, ya que él proveería al mercado con proteínas producidas a través de tecnología avanzada. Esto le aseguraría un lugar importante en la economía de su nueva ciudad. Kor leyó los informes sobre el árbol sagrado, que medía 50 metros de altura y había sido plantado en medio de la ciudad humana de poco más de 5.000 habitantes. En realidad, el árbol era una mezcla de nanitos y bionanitos. Los aldeanos enfermos ya habían sido curados y los cultivos estaban mostrando señales de un desarrollo acelerado, sin plagas ni aves cerca. Como los aldeanos ya no tenían que preocuparse por la seguridad de sus cosechas o la eliminación de maleza, Nerul, el gobernador Goa'uld, tenía manos libres para construir la ciudad. La ciudad humana solo tenía 20 días de construcción y, aunque estaba siendo construida por manos humanas, Nerul les proporcionaba materiales y algunas herramientas avanzadas para sellar la roca o cargar los bloques.
La ciudad solo había avanzado un 25% en 20 días, pero contaba con electricidad, sistemas de agua, alumbrado, parques y fuentes. Kor miraba todo porque en un futuro mudaría su palacio a otro planeta, al que nombraría su capital y construiría su propia ciudad monumento. No tenía problemas para mudarse gracias a la tecnología Asgard. Después de revisar los informes y compararlos con los suyos propios, hechos por los replicadores, Kor volvió a la Leviatán para verificar las especificaciones del nuevo hiperpropulsor y las modificaciones que se estaban haciendo antes de la conquista de su antiguo jefe Goa'uld, Mot. En ese momento recibió un mensaje de 00 que solicitaba comunicarse. Kor se sentó en el trono del puente y abrió la comunicación. 00 apareció frente a él. Ella fue la única de los replicadores mejorados que decidió conservar la apariencia que él le había dado, con cabello corto azul y ojos rojos. Buenas tardes, 00 saludó Kor. Buenas tardes, creador respondió 00 con tono formal. ¿Qué es urgente? Preguntó Kor. Ha ocurrido un accidente en la bodega de animación suspendida, informó 00. ¿Qué tipo de accidente? Preguntó Kor, ya que todos los sujetos de la bodega estaban dormidos y rara vez sucedía algo allí. 01 y yo estábamos realizando algunas pruebas en las cápsulas de animación suspendida para ver si podrían ajustarse a nuestro uso, cuando sucedió algo y 01 quedó atrapado en la cápsula. Me temo que no podré sacarlo hasta dentro de 1 o 2 años, explicó 00 con tono sereno. Kor pensó que era extraño que estos dos estuvieran probando cápsulas de hibernación, ya que los replicadores podían detener las funciones de sus cuerpos sin necesidad de una cápsula de animación suspendida. Además, el tiempo que 00 necesitaba para resolver el problema era demasiado largo. ¿No es demasiado tiempo? ¿No puedes hacer nada para acelerar el proceso? Preguntó Kor. Me temo que no. Si el creador cree que soy lenta, puede intentarlo por sí mismo, respondió 00 con un tono autoritario y firme. Kor notó un tono extraño en su voz, quizás porque se molestó por la insinuación de que no estaba haciendo su mejor esfuerzo. Además, en este momento, 01 no era necesario y no importaba si se quedaba dormido por 1 o 2 años. Kor negó con la cabeza. 00, no tengas prisa. Ahora no necesitamos a 01. Él puede tomarse estas vacaciones. Toma su bionave para ti. Como estará dormido, puede esperar a la última de ellas que se produzca, ordenó Kor. ¿Necesitas algo más? Preguntó. No, creador. Tomaré la nave de 01 en este momento y cuidaré de este planeta mientras acompañas a la flota, dijo 00, que desapareció en un haz de transporte. No era necesario que ella se quedara vigilando el planeta, ya que Kor ya había colocado satélites por todo el territorio de Olokun, que incluía más de 3000 mundos habitables distribuidos entre 30 señores medios como Mot y unos pocos cientos de señores menores, como él mismo. Los planetas de Olokun eran solo 15, pero eran los más ricos en recursos, los más poblados y los más productivos. En cuanto a ocupar todo el territorio, había cientos de planetas abandonados no porque no tuvieran recursos, sino porque los Goa'uld usaban la mano de obra esclava para extraerlos sin herramientas de minería avanzada y solo extraían los recursos superficiales. Una vez agotados, migraban a otro planeta. Las cantidades extraídas también eran mínimas porque Ra había estado vigilando. Cualquiera que pretendiera crear naves o armas sin su permiso estaría arriesgando su vida. Los señores del sistema desobedecían sus órdenes y ocultaban astilleros y armas, pero ahora que Ra no estaba, era una carrera armamentista, y Olokun estaba metido en ella, construyendo astilleros. A Kor no le interesaba porque su objetivo en este momento era Mot. Seguramente, Olokun vendría por él luego, pero de momento, a Kor no le importaba. Enfrente de su trono apareció un holograma con su flota actual, compuesta por las 2 Atar de Jet, su primado, 2 bionaves, la de 01, que ahora pertenecía a 00, y la de 05 que lideraría esta batalla y que fue la segunda en salir de los astilleros de la Leviatán, dejando espacio para la siguiente bionave. Las bionaves de 00 y 05 tenían el mismo diseño que la Leviatán, pero esta última tenía 5 kilómetros de largo, mientras que las otras no pasaban de 1 kilómetro. Emperador, nuestra flota está en posición, y en este momento partiremos hacia el planeta principal del Goa'uld, Mot informó 00, abriendo una ventana de comunicación y apareciendo sentada en su propio trono. Una segunda comunicación entró, y era de Jet. Mi Dios, marchamos a la conquista en tu nombre, vela por nuestras almas en la batalla, Oro Jet.
Cora asintió solemnemente, aunque no planeaba dejar morir a nadie, ya que tenía muy pocos Halfas y los que cayeran serían revividos. Primado, cumple con esta tarea y veré que de entre los planetas de Mod, a los Halfas que me sirvan, les sea dado el planeta que encuentren de su gusto. También construiré una ciudad para ustedes y sus familias, ofreció Kor, porque no iba a dejar a los Halfas cerca de los humanos comunes, eso podría jugar en su contra. Jet llevó la mano a su pecho mientras estaba sentado en su trono Goa'uld del puente de una de sus naves Attack, que a diferencia de las Attack comunes, tenía 10 consolas de mando en lugar de 2 o 1 como las Attack de los señores del sistema. 05 envió la ruta para llegar al planeta capital de Mod, que tenía 3 planetas para él, y Kor lideró el camino, ya que era el emperador, y aunque su dignidad no le permitiría tomar parte en esta batalla contra una sabandija como Mod, él debía estar presente para reclamar por los agravios sufridos. El territorio de Mod abarcaba su propio territorio, por lo que no estaba lejos, apenas unos minutos de su propio planeta a la velocidad de las naves de Jet, ya que con la velocidad actual de la Leviatán, él llegaría en segundos, pues había integrado la tecnología Asgard de hiperpropulsión y podía cruzar esta galaxia en un par de minutos. Y al llegar al planeta capital de Mod, Kor se encontró con 5 Attack custodiando la órbita y una sobre una pirámide, donde sus satélites espías le indicaban que estaba Mod en este momento. Pero mientras su flota se acercaba a la flota Attack en órbita, la nave en la superficie empezó su despegue y un transporte con los anillos Goa'uld llegó a Mod hasta una de sus naves en órbita. Los escudos Goa'uld eran débiles en la atmósfera de los planetas y Mod no quería ser víctima de un bombardeo, por lo que migró a una de sus Attack en órbita y de inmediato lo llamó. Kor abrió comunicación y lo saludó con un destello de sus ojos. Mod era un tipo que parecía un bruto, de piel oscura, cuerpo entre musculoso y grasoso, y una indumentaria de las regiones africanas de la Tierra. Este era el territorio de Olokun, y sus Goa'uld más cercanos se ajustaban a su norma. Por la cantidad desproporcionada de Attack que tenía Mod, él debía de ser uno de sus generales más cercanos. Kor también estaba seguro de que al menos 3 de esas Attack habían pertenecido a Ra, porque Mod antes le servía y al enterarse de su muerte, debió correr con ellas hacia Olokun. Ra tenía vigiladas las Attack y aunque Mod era un dios de rango medio bajo su servicio directo y era el encargado de velar por los intereses de Ra en el borde de la galaxia, no había forma de que él gobernara 6 Attack. A lo sumo 3, una suya y 2 que serían de Ra y que al morir serían fáciles de tomar. En cuanto a las demás, era evidente que otro señor medio había sufrido su emboscada, pero esto era temporal. Ra acababa de caer y los señores del sistema estaban demasiado ocupados robándose todo, aún no volteaban a mirar a los señores medios. Además, Olokun no era conocido por dejar amenazas en su territorio, de seguro estaba equipando su propia flota y luego no dejaría más de 3 Attack en manos de Mod. Por lo tanto, Kor había asaltado al ladrón en el momento preciso. Él podía hacer lo mismo con otros Goa'ulds, pero no tenía ninguna prisa, él dejaría que otros acumularan tesoros y luego se robaría todo. Ese era el estilo Goa'uld, trabajar era para los humanos. Mod, veo que ya has adoptado la indumentaria de tu nuevo dios, dijo Kor con desprecio, porque este tipo servía a Ra y su estilo actual no era el de Ra. ¿Quién eres?, preguntó Mod desde su trono Goa'uld escoltado por su primado y 5 jafas. Soy Kor, y a partir de hoy, me servirás, sentenció Kor. Mod cerró la comunicación y sus naves empezaron a disparar, concentrando el fuego sobre la Leviatán cuyos escudos ni siquiera se vieron reducidos. El fuego de las 5 naves de Mod era como el suave rocío sobre ellos. Lo que no fue un suave rocío fueron los disparos de las 2 Attack de Jet sobre las naves de Mod, disparando sobre sus escudos usando el arma creada por 00, que los replicadores ya habían instalado en las naves de Jet. Para sus futuras Attack, estas armas necesitarían al menos 10 disparos para sobrecargar los escudos de un Attack Goa'uld, pero las Attack de Jet contaban con una fuente de energía subespacial y 2 disparos bastaron para sobrecargar los escudos de un Attack y freír sus generadores, dejándola expuesta. 05, cuya nave no participaba en la batalla, ordenó a 100 Halfas abordar la nave usando transportadores Asgard. Jet no perdió tiempo y cuando una nave cayó, fijó sus disparos en la siguiente. Para cuando la nave de superficie había llegado a la órbita, las 5 Attack estaban sin escudos y apenas asomó, Jet fijó sus armas en ella y luego desapareció en un destello, lo que significaba que también se había lanzado a invadir. Mod, que estaba sin escudos, ya había notado que sus ataques sobre la Leviatán no producían ningún resultado. Y cuando los Halfas de Kor llegaron a su puente, activó su escudo y envió a sus Halfas a defenderlo.
Pero los Halfas de Core sacaron una granada aturdidora y los dejaron fuera de combate. Mod no se vio afectado, pero sus Halfas no se sorprendieron por ello, y como sus balas rebotaron, se lanzaron al cuerpo a cuerpo, mientras Mod descubría sus escudos al tratar de usar un bastón en su contra. Core observaba la batalla desde su puente. A pesar de que Mod estaba recibiendo la paliza de su vida, sus Halfas no se habían rendido y luchaban una batalla encarnizada en los Attack. Los Halfas de Core estaban 1000 veces mejor armados, pero eran batallas de 20-1 debido a los números de los Halfas de Mod, y estos seguían llegando, usando los anillos de superficie para moverse a los Attack. Aunque era evidente que sus Halfas pronto se verían superados, Core solo miró las pantallas que mostraban las peleas en las Attack de Mod, porque al estar sus Halfas allí, los ojos de Core también lo estaban. La situación pronto se volvió insostenible en los Attack de Mod e incluso varios de sus Halfas se vieron aplastados bajo la carga física de un montón de Halfas rivales que, al ver que los escudos repelían los disparos, se lanzaban mano a mano. Mientras esto ocurría, un destello en su puente creó un holograma que reveló a Mod sostenido del cuello por Jet, que le pateó las rodillas y lo obligó a arrodillarse, luego materializó su fusil y se lo puso en la cabeza, mientras Mod era impotente ante su fuerza y le habían golpeado tanto, que tenía un brazo roto y le faltaban dientes. Ordena a tus Halfas que se rindan y acéptame como tu señor, o muere, dijo Core con indiferencia. Mod escupió al suelo, y Jet disparó con lo cual cayó al suelo. El holograma de Mod desapareció, y Jet saludó para desaparecer en otro destello y volver a la batalla. Esta era una típica bravata Goa'uld. Mod no temía a la muerte debido a la existencia del sarcófago. Un Goa'uld tampoco mataría a otro de forma definitiva. Incluso Egeria, la creadora de la Torak, fue encerrada por Cronos. Para los Goa'uld normales, el estándar era capturarlos, exigir su rendición y si no se rendían, siempre estaba el sarcófago. Después de una visita VIP a las salas de las maravillas, eran reclutados como sirvientes. No hacer una bravata sabiendo esto era de cobardes y podía poner en riesgo las condiciones laborales futuras, ya que nadie quería a un cobarde sirviendo en sus filas. Core solo pudo poner los ojos en blanco. Y un minuto después, 05 proyectó un holograma de Mod siendo ejecutado por Core, y otra imagen suya ordenándoles rendirse y servirle, en lugar de a su falso y débil dios. La mayoría de los Halfas estaban asombrados por su aparición, porque para ellos, estos hologramas eran el poder de un dios, y como Mod no los usaba, estaba claro para ellos que él era un dios más poderoso, y con su actual dios muerto, no sería ningún deshonor para ellos servir al conquistador. Por lo tanto, se rindieron al instante, solo unas pocas docenas siguieron luchando, guiados por su primado, pero cayeron en el momento en que los Halfas de Core quedaron libres para encargarse de ellos. Los Halfas tenían reglas claras y no lucharían por un dios caído, a menos que fueran el primado de este dios o su guardia personal, cuya misión era matar a los asesinos de este luego de su muerte. Emperador, los ataque enemigos y sus guerreros Halfas son nuestros, informó 05. Core asintió. Así de fácil era capturar un territorio Goa'uld si se usaba tecnología avanzada, y él lo sabía, por lo que su prioridad al llegar a este mundo no fue hacer tonterías, sino robarlo todo. Ahora podía hacer tonterías sin ninguna preocupación. 05, quiero un recuento de mi nuevo ejército de Halfas, y que los replicadores se encarguen de actualizar estos ataques y de sus reparaciones. También entrega armas y armaduras a mis nuevos Halfas y que todos ellos lleven mi marca, ordenó Core. No olvides arreglar a Mod y mandarlo a la bodega de carga mientras pienso en un trabajo para él. Tampoco reparar los cuerpos de los Halfas caídos, no tenemos guerreros para desperdiciar, agregó. 05, que estaba sentada en su trono supervisando toda la operación y dando las órdenes, asintió. Este es el final del capítulo. Si les gustó denle like, y no olviden suscribirse, eso me anima a seguir subiendo vídeos.